Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Nuevamente les habla Jessica Morales, gerente de ventas de transformadores sector privado. IEM, empresa mexicana con más de 70 años de experiencia, líder en el mercado eléctrico con soluciones para la utilización y transformación de la energía, continúa con su programa de capacitación a través de conferencias técnicas preparadas especialmente para ustedes. Y tiene hoy el placer de presentar el tema Aspectos básicos de selección y diseño de transformadores para sistemas de rectificación, impartido por nuestro instructor experto, el ingeniero Federico González Martínez, quien actualmente se desempeña como diseñador eléctrico. Antes de comenzar, permítanme invitarlos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas con nuestros panelistas. Para ello, ingresen nombre y apellido en el chat ubicado en la barra izquierda de su pantalla. Al finalizar, abriremos un espacio para contestar las preguntas que amablemente nos hagan llegar. Recuerden que daremos prioridad a las que lleven nombre completo. Es muy importante su retroalimentación, por lo que al finalizar les invitamos a contestar una breve encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR al final de la presentación. Sin nada más que agregar, iniciamos. Adelante, ingeniero González. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en esta webinar, en donde hablaremos, como bien lo dijo mi compañera, acerca de los aspectos básicos de selección y diseño de transformadores para sistemas de rectificación. Entonces, comencemos. Vamos a hablar un poco de lo que es la rectificación, vamos a hablar un poco de lo que son las cargas lineales, de los armónicos, el factor K, lo que es como tal el transformador para rectificación, las consideraciones que tenemos que hacer de diseño, algunas recomendaciones y vamos a dar una pequeña conclusión y vamos a dar un espacio para tratar de contestar algunas de sus preguntas y de todos modos les vamos a dejar un contacto donde si en este momento no se pudo leer y contestar su pregunta, posteriormente podamos atenderlos y contestar su duda. Como tal, hablar de la energía eléctrica es hablar de uno de los pilares más importantes de nuestra sociedad, porque ahora sí que en todo lo que hacemos necesitamos la energía eléctrica para que pueda funcionar. Tal vez no nos damos cuenta de su presencia, pues únicamente al agarrar y encender un foco ya tenemos la electricidad, o ahora con nuestros dispositivos móviles cargamos nuestros dispositivos y ya los podemos utilizar sin ningún problema. Pero, ¿qué haríamos si no tuviéramos este beneficio de la electricidad? La vida como normalmente la manejamos, imagínense, no la podríamos estar manejando tal cual de la misma manera. Es por ello que la electricidad se ha vuelto un factor fundamental y muy importante en nuestras vidas. Y por ello es que tenemos que cuidarla, tenemos que ahorrarla y tenemos que utilizarla muy prudentemente y tratar de sacarle todo el beneficio posible. La mayor parte de la energía eléctrica con la que convivimos es de tipo alterna, debido a la forma en la que se produce y la forma que es más eficiente para poder distribuirla en gran escala. Como podemos ver en la siguiente ilustración, vemos cómo se genera, una de las tantas formas como se genera la energía eléctrica. En este caso estamos viendo que a través del gas, de combustibles o de carbón, podemos hacer lo que es el calentamiento de agua para poder hacer girar una turbina y que esta turbina a su vez haga que el generador funcione, generando la electricidad necesaria para poder empezar a distribuirla. Y para poder distribuirla normalmente hacemos uso de un transformador de tipo elevador. Este transformador de tipo elevador nos va a permitir transportar la energía de la forma más eficiente posible, ya que la energía, si nosotros la manejamos a altos voltajes, vamos a tener la menor cantidad de pérdida de energía al momento de transportarla. Y posteriormente utilizaremos nuevamente un transformador para poder tenerla ya sea en nuestra industria o en nuestros domicilios. Como podemos ver en esta otra gráfica, tenemos la central generadora, tenemos nuestro primer transformador elevador y de ahí mandamos toda la energía a través de las torres eléctricas a tensiones muy altas que van arriba de los 69 kilovolts hasta prácticamente los 800 kilovolts.
como normalmente podemos ver en muchas líneas japonesas que ya se manejan esos niveles de tensión. Posteriormente pasa todo el recorrido y nuevamente llega a un transformador reductor, el cual va a bajarlo a un determinado nivel, ya sea de 34.5 kilovolts, 23 kilovolts como en Ciudad de México o 13.800 kilovolts para el resto de la ciudad, en donde ya de ahí podemos llegar directamente a otros transformadores reductores como son los de distribución para nuestras casas y lugares habitacionales, o directamente también a través de otro tipo de transformadores reductores al resto de las empresas. Normalmente en la mayoría de las ocasiones hemos estado hablando de la corriente alterna y sobre todo de la corriente trifásica que normalmente manejamos. Sin embargo, nos topamos con otra aplicación de la energía eléctrica, que es el uso de la corriente continua o corriente directa. Hay aplicaciones en la industria que necesitan de este tipo de corriente para su funcionamiento y es por ello que necesitamos transformar la corriente alterna que comúnmente recibimos a una corriente continua. A este proceso se le llama rectificación y hay diversos métodos para poder lograr la rectificación. También depende mucho de cuál es la aplicación que vamos a utilizar para poder ocupar este tipo de corriente directa. De hecho, ahí en la ilustración les manejo un tren que funciona con corriente directa. En este proceso de rectificación, normalmente nosotros de la generadora y todo el sistema de distribución de energía, vamos a tener nuestra corriente alterna que la vamos a poder visualizar como una... Si nosotros la metiéramos en un osciloscopio, podríamos verla como una señal sinusoidal. Esta señal sinusoidal, que es la que normalmente llega al transformador reductor, va a pasar a través de un filtro, un rectificador, el cual va a cortar la señal y va a permitirnos tener una señal pulsante, la cual a su vez vamos nuevamente a filtrar para que sea lo más plana posible y utilizar una regulación para que la corriente continua tenga un mismo nivel y un mismo valor y de esta forma la podamos utilizar como se necesita en una determinada carga. Sin embargo, cuando nosotros tenemos este tipo de situaciones, cambiamos de tener una carga lineal al momento de nosotros alimentar el lugar donde vamos a utilizar la corriente directa o corriente continua y de tener una carga lineal como la que podemos apreciar en la primera imagen, en donde tenemos una sinusoidal de entrada tanto en la parte del voltaje como de la corriente. Vamos a tener en la carga no lineal ruido, un ruido que vamos a apreciar en nuestros equipos, los cuales van a tener ciertas afectaciones por este ruido, ya que hay ciertas pulsaciones abruptas, las cuales forman una distorsión en nuestra salida, la cual es debido al efecto de armónicos. Cuando se tiene una carga no lineal, como es la que hacemos al momento de rectificar de corriente alterna a corriente directa, la corriente resultante no es sinusoidal, pero de cierta forma sigue siendo un tanto alterna en lo que pasa a todos los filtros para que ya quede como una línea recta. Toda la onda alterna no sinusoidal puede estar descompuesta en una sumatoria infinita de ondas de frecuencia, por lo que a diferentes frecuencias vamos a tener pequeñas señales que van a distorsionar nuestra onda y van a meter un ruido en el sistema. De hecho, aquí podemos ver algunas de las diferentes formas de rectificar, en donde en la primera imagen vemos un único diodo rectificador, en donde nos muestra cómo corta la onda sinusoidal, dejándola únicamente como pulsos. En la segunda imagen vemos cómo en lugar de un solo diodo rectificador, ponemos un puente rectificador,
en donde aprovechamos toda la energía que viene de la señal sinusoidal y se genera una serie de pulsaciones, que era lo que comentábamos en láminas anteriores. Podíamos ver cómo teníamos las pulsaciones y esa a través de una regulación lográbamos que saliera la corriente en forma lineal. Sin embargo, durante todo este proceso, todas estas cargas no lineales que contienen pequeñas corrientes sinusoidales forman este ruido al que conocemos como armónicos, que como podemos ver en la imagen, de una señal que es totalmente uniforme, tenemos una señal que viene alterada por el ruido que estamos metiendo en el sistema al momento de cambiar nuestra carga lineal a una carga no lineal, por efecto del uso de rectificadores, varistores, tiristores y todos estos elementos eléctricos. Estos armónicos son frecuencias enteras o múltiples de decenas de frecuencias, donde la frecuencia fundamental se combina con las ondas sinusoidales para formar ondas distorsionadas y repetitivas. Como podemos ver en la imagen, la sumatoria a diferentes frecuencias de todas estas ondas de ruido provocan una deformación en la señal fundamental o en la señal con la que estamos alimentando, y la resultante es una forma deformada. Una forma deformada que puede llevar a picos que provocan que tengamos mayor cantidad de tensión de la que normalmente estamos considerando, o una mayor cantidad de corriente, pero no es una corriente constante, es una corriente variable, ya que tiene picos hacia arriba, picos hacia abajo, que provocan calentamiento en muchos de nuestros equipos. Estas corrientes o tensiones armónicas en el sistema eléctrico crean problemas, ya que hace un aumento de las pérdidas de la potencia activa. Provoca también sobretensiones, provoca errores en la medición, daña aislamientos, genera deterioros eléctricos y una disminución de la vida útil de muchos equipos eléctricos. Esto por el sobrecalentamiento. También provoca el accionamiento de interruptores térmicos y una serie de problemas que podemos encontrar en la industria cuando hemos visto esta serie de situaciones. De hecho, en la imagen podemos apreciar cómo por el efecto de estos armónicos, en una de las terminales que está conectada empieza a sufrir un calentamiento por efecto de este ruido de armónicos. Normalmente los elementos que se ven más afectados por los armónicos podemos considerar a los conductores, ya que tienen un aumento de corriente y tienen también lo que son pérdidas térmicas, provocando el calentamiento en los cables y en muchas ocasiones el disparo de las protecciones. Y el problema viene que cuando nosotros venimos y tratamos de medir a ver qué problema hay en el sistema, muchas veces no nos damos cuenta que hay un problema porque vemos todo estable y no vemos nada, porque normalmente estos cambios a diferentes frecuencias pueden ser variables, o en muchas ocasiones el retorno de esta energía se da a través del neutro, que es ahí a donde vamos a nuestro segundo punto, el conductor del neutro. Por los múltiples armónicos que ahí se presentan y que normalmente este tipo de armónicos hace un retorno por el neutro, normalmente los conductores del neutro son los que tienen una intensidad, un calentamiento y una degradación mayor, y a su vez provocan que los equipos que están aterrizados por protección a tierra comiencen a tener calentamientos, porque tal vez aparentemente en el sistema no alcanzamos a apreciar estos ruidos armónicos, pero el retorno que tienen por el neutro provocan que nuestros equipos se calienten. Entre estos equipos estamos hablando de motores, estamos hablando del propio transformador, estamos hablando de nuestro equipo de cómputo, equipo eléctrico, maquinaria. Todos estos pueden ser afectados por efectos de estos armónicos. Los condensadores tienen problemas de resonancia
tienen problemas de amplificación, lo cual nuevamente provoca calentamientos, envejecimientos o la desaparición de estos, que es lo mismo que comentábamos hace un momento con las máquinas eléctricas, porque estas corrientes armónicas producen pérdidas y provocan que tengamos que hacer una reducción de la capacidad para poder absorber estos calentamientos que no dañen nuestros equipos. Porque como en otras ocasiones algunos de mis compañeros les han comentado, y creo que también en la webinar pasada que tuve el favor de estar con ustedes, comentábamos que el calor es uno de los principales enemigos de cualquier máquina eléctrica, en especial del transformador, porque calienta los aislamientos, lo que provoca una degradación o un envejecimiento acelerado. Y el aislamiento es el que va a determinar el tiempo de vida del equipo, ya que el aislamiento, que puede ser papel, puede ser cartón, puede ser maderas, tienden a degradarse con el calor y son los que tienden a degradarse más rápido. Primero esos, después el aceite y ya después entramos a la parte de conductores. Un equipo que contiene cargas no lineales pueden ser computadoras personales, puede ser el balastro que utilizan algunos equipos de iluminación, pueden ser máquinas que utilizamos en la oficina como impresoras, fotocopiadoras, plotters, puede ser los equipos que utilizamos para el accionamiento de motores de velocidad variable, pueden ser, por ejemplo, los arduinos, pueden ser controles de calefacción. En general, el equipo que tiene un suministro de energía conmutado con un circuito que convierte energía alterna continua, provoca muchos armónicos en el sistema, como es el caso de todos los rectificadores. Entonces, cuando se nos presentan estos problemas de calentamientos en el sistema por las múltiples aplicaciones que tenemos, para poder cuantificar cuantificar el calentamiento producido por estos armónicos, utilizamos un factor al que llamamos K, que se define como el factor numérico que representa los posibles efectos de calentamiento de una carga no lineal. El factor K es un número relativo que indica la cantidad de calentamiento adicional que se puede generar por una combinación específica de las armónicas, ya que normalmente nuestra conexión y nuestro suministro viene con una frecuencia de 60 Hz, pero los armónicos se van a otras frecuencias más altas. Entonces tenemos diferentes armónicos que aparentemente no se presentan, pero sí causan un efecto. Es por ello que es muy importante hacer un estudio del factor K que estamos manejando para poder determinar qué sistemas de filtrado vamos a ocupar para reducir esta carga de armónicas o qué factor K necesitamos en el caso preciso del transformador considerar para lo que es la parte de aislamientos, para lo que es la parte de enfriamiento y no tengamos problemas por sobrecalentamiento y un envejecimiento acelerado o tengamos que bajar la capacidad del transformador para evitar estos calentamientos. En esta imagen les muestro cómo para lo que son equipos de cómputo, la carga de armónicos normalmente puede estar entre un factor K4 y un factor K9. En particular, este ejemplo es de un factor K4, el cual veremos más adelante. Como podemos ver en la imagen, tenemos lo que es la alimentación normal en la sinusoide de color rojo. Y podemos ver cómo se deforma esta en una resultante que parecen montañas, las cuales no son uniformes, debido a la presencia de estos armónicos en las diferentes etapas, como es lo que es la fundamental, la tercera armónica, la quinta armónica, la séptima armónica, la novena armónica, y podemos ver cómo se deforma la onda. Ahora, para poder cuantificar esto, nosotros ponemos todo el orden de las armónicas impares, como es la primera, la tercera, la quinta, la séptima, la novena, la onceava, la treceava, quinceava, y vemos
el porcentaje en el que están presentes. De ahí, de este porcentaje, se toma lo que es la parte por unidad y esta se eleva al cuadrado y se multiplica por el orden de la armónica igual al cuadrado. Y el resultado de la sumatoria de todas estas armónicas es la que nos determina qué factor es el que necesitamos utilizar para poder diseñar y proteger nuestros equipos. De hecho, aquí les dejo dos ejemplos, uno con factor K4 y uno con factor K13, donde podemos ver que en las diferentes proporciones que se pueden presentar en las diferentes órdenes de armónicos, vamos a tener un K mayor o menor, y esto depende mucho también de la aplicación que estemos utilizando. De hecho, como podemos ver en la siguiente tabla, ya se han hecho muchos estudios donde se tiene una idea aproximada de qué factor podemos utilizar dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, para la iluminación nos manejan un factor K4. Lo mismo para el uso de UPS, los cuales son muy importantes para evitar que tengamos una pérdida de energía en algunos servicios muy sensibles o críticos, en donde necesitamos esta unidad para que si se va la alimentación puedan entrar los UPS y puedan suplir alimentación. Tenemos también lo que son máquinas de soldadura eléctrica, equipos de calentamiento por inducción, lo que son PLCs y controles de estado sólido. Tenemos también todo lo que es la parte de equipos de telecomunicación, los cuales esos sí ya se van aproximadamente a un factor K13. Tenemos también lo que es la alimentación de receptáculos con cableado múltiple en lugares para el cuidado de la salud, aulas de escuela. Tenemos también lo que son las fuentes de los circuitos para pruebas en sectores productivos o líneas de producción. Tenemos las cargas de servidores, los famosos mainframe, los cuales ya esos se van hasta un factor K20. Tenemos drives de estado sólido para motores, alimentación de circuito con receptáculos en áreas de seguridad, pero esto es un estudio generalizado de lo que normalmente podemos encontrar al utilizar esta aplicación. Sin embargo, la recomendación siempre va a ser que cuando ya tengamos un sistema, independientemente de los cálculos que hayamos hecho y las consideraciones que hayamos hecho, se haga un estudio de calidad de la energía y se vea el espectro para poder determinar qué factor K es el con el que nos estamos enfrentando, para poder en ese punto determinar cuál es la mejor opción para poder manejar esta situación. En muchos de los casos, sobre todo cuando son plantas nuevas, la utilización de filtros es una excelente herramienta para poder reducir la cantidad de armónicos y manejar un factor K más bajo. Pero ahora sí que entrando a lo que nos compete, que es la parte de transformadores, vamos a hablar un poquito de estos transformadores que utilizamos en varios sistemas de rectificación. Los transformadores para sistemas de rectificación, normalmente, como les comentaba hace un momento, lo podemos encontrar por ejemplo, la utilización de trenes eléctricos. Los podemos utilizar en hornos de inducción o en hornos de arco, motores de velocidad variable, por mencionar algunos. Estos equipos pueden diseñarse para trabajar en un ambiente con armónicos, siendo el factor K, como lo comentamos hace un rato, uno de los puntos muy interesantes para ver cómo vamos a diseñar este equipo, cómo lo vamos a proteger y cómo lo vamos a hacer funcionar de una manera normal a pesar de la presencia de un factor K. Sin embargo, como bien lo mencioné, es muy importante determinar si se va a utilizar un factor K y cuál va a ser la magnitud del factor K a utilizar. Para eso es importante ver cuál va a ser la aplicación que vamos a utilizar. Y al momento de ver cuál es la aplicación que vamos a utilizar que requiere una corriente directa o una corriente continua, también es importante ver cuál es el sistema de rectificación que vamos a utilizar
para poder tener nuestra corriente directa o corriente continua. Hay diversos sistemas de rectificación. De los más comunes encontramos los sistemas de 6 pulsos o de 12 pulsos. También hay de más pulsos, pero estos son como que los más comunes o los más comerciales. El clásico o el que más conocemos es el sistema de 6 pulsos, porque es un sistema directo en donde únicamente utilizamos un rectificador relativamente sencillo, en donde vamos a cortar la onda y hacerla directa. Este sistema es una alternativa, entre comillas, buena, debido a que es menos costosa. Sin embargo, acuérdense que siempre hay una relación entre lo barato y la probable afectación, aunque también depende mucho del tipo de aplicación que vamos a utilizar. De hecho, normalmente cuando utilizamos sistemas de más pulsos, como es el caso del sistema de 12 pulsos, la cantidad de armónicos tiende a ser menor. Y así nosotros, si utilizáramos un sistema de más pulsos, los armónicos tienden a ser menos. Sin embargo, obviamente, si utilizamos sistemas más grandes, como por ejemplo un sistema de 18 pulsos, va a tender a ser más caro y va a tener otras consideraciones, puntos de falla y cosas que se deben de analizar al momento de hacer la rectificación, o simple y sencillamente la aplicación es la que nos va a exigir qué sistema es el que requiere. Dentro de estos sistemas que tenemos, que es de 6 y 12 pulsos, que son los más comunes, vamos a tener que lo podemos tener en serie o lo podemos tener en paralelo. Los transformadores para sistemas de 6 pulsos en serie únicamente llevan un juego de 3 bobinas, bueno, en este caso estamos hablando por ser un transformador trifásico. Es un juego de 3 bobinas, porque vamos a tener estas 3 bobinas con un solo primario y un solo secundario, al cual les vamos a conectar al rectificador. En el caso del rectificador de 6 pulsos en paralelo, se requiere un doble secundario en la conexión en estrella, pero con polaridades opuestas. De esta forma, estos equipos suelen llevar una mayor cantidad de armónicos, por lo que es importante verificar si le vamos a asociar un factor K a este sistema, o si se va a incluir un conjunto de filtros para reducir la carga de armónicos. Entonces, como podemos ver, tenemos estas dos opciones para 6 pulsos, en donde vamos a tener en serie y en paralelo, y el transformador va a ser diferente. Si lo utilizamos en serie, va a ser aparentemente un transformador normal, con su entrada y salida, y si lo tenemos para la aplicación en paralelo, vamos a tener que tener 2 devanados secundarios para conectar a cada par de los rectificadores, y para poder hacer su función de forma correcta, tienen que tener sus polaridades opuestas, como se puede apreciar en el diagrama. Tenemos la otra opción, que es una también de las más comunes dependiendo de ciertas aplicaciones, que es los transformadores para sistemas de 12 pulsos, donde tanto en el rectificador en serie como en el rectificador en paralelo vamos a tener una doble salida o un doble secundario en nuestro transformador. En el caso del rectificador en serie, lo utilizamos para aplicaciones con altas exigencias de voltaje, como puede ser la transmisión de energía eléctrica de corriente directa, mientras que el otro es utilizado para altas exigencias de corriente. De ahí que se utilice ya sea en serie o en paralelo, dependiendo de la aplicación, como lo hemos estado mencionando, que es una de las partes fundamentales que hay que conocer para poder dar paso al inicio del diseño de nuestro transformador. Por eso, una de las recomendaciones cuando utilizamos este tipo de transformadores para rectificación es seguir esta serie de consideraciones. 1. Si el transformador es para un sistema de 6 o de 12 pulsos. Independientemente de si vaya a ser en serie o en paralelo, es importante que quien nos los esté solicitando nos aclare
este punto porque nos va a ayudar a saber cuál es parte del requerimiento, que de hecho nos vamos a dar cuenta también en el momento en que ellos nos pidan, por ejemplo, quiero un transformador que sea delta en la alta tensión y estrella en la baja tensión, o estrella delta en la baja tensión, o delta en la baja tensión. La conexión que llevarán los secundarios, que era lo que mencionaba en este momento. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir calcular y sacar la relación correcta de transformación para poder calcular el equipo, dado que si no tenemos cuidado en este punto, podemos salirnos de lo que es los parámetros del voltaje que no debemos exceder según norma. Otro es el grupo vectorial que vamos a utilizar. Como lo habíamos mencionado en el transformador de 6 pulsos en paralelo, es importante que es importante que la polaridad sea diferente en un secundario que en el otro. Entonces, nosotros vamos a tener este dato en el momento en el que nos den el grupo vectorial para saber si es si está adelantado 30 grados, retrasado 30 grados, si lleva un retraso de 180 grados, y eso nos va a permitir ver cómo vamos a hacer la conexión interna del equipo. Si llevamos un factor K, el cual ya mencionamos que es un punto importante para considerar lo que es la parte de diseño de conductores y diseño de enfriamientos del equipo, que va de la mano con la elevación de temperatura, porque es importante conocer qué factor K estamos utilizando y qué elevación de temperatura. Pues no va a ser lo mismo una elevación a 55 grados que una elevación a 65 grados. Cuando normalmente nosotros nos solicitan un equipo 55-65, el enfriamiento debe ser el necesario para que el equipo pueda operar a 55 grados y pueda tener un incremento de capacidad de hasta un 12% cuando se maneje a 65 grados. Otro de los detalles importantes siempre va a ser la altitud, dado que el comportamiento de temperatura y las distancias dieléctricas van a variar dependiendo de una altitud si es mayor o menor. Y también es importante, que era lo que mencionábamos, parte de cuál es la aplicación final, si va a llevar sobrecargas, no va a llevar sobrecargas, o si van a ser sobrecargas esporádicas o sobrecargas continuas y constantes, o si va a estar sobrecargado el equipo prácticamente todo el tiempo. Así entramos directamente a lo que es la parte del diseño del transformador. Cuando nosotros hacemos el diseño de nuestro transformador, aparentemente el proceso es el mismo. Un diseño de núcleo bobinas, diseñando la alta y la baja tensión, respetando distancias dieléctricas, poniendo los aislamientos necesarios, pero cuando usamos este tipo de equipos tenemos que tener en consideración que vamos a tratar de aumentar la resistencia mecánica. Esta resistencia mecánica la podemos hacer aumentar dependiendo de la forma en la que vamos a devanar las bobinas, los elementos adicionales que le vamos a poner a la bobina para que tenga una mayor rigidez mecánica, así como en el armado final, que otras cosas como puede ser la misma estructura que sostiene el conjunto núcleo bobinas, que le dé esa mayor rigidez mecánica. Podemos en algunos de los casos hasta adicionar gatos que eviten los movimientos horizontales y verticales. En el caso de los gatos, los movimientos verticales, y de las placas que van a los costados del conjunto núcleo bobina que tengan el tamaño suficiente para poder soportar los esfuerzos mecánicos que produzca el equipo. Aumentar la rigidez dieléctrica por aquellos picos en tensiones que se puedan dar, los pueda absorber, y tratar de manejar las pérdidas lo más bajo posible, es decir, reducir la psi cuadrada R. Cuidar los gradientes, dado que en la presencia de armónicos con los diferentes factores vamos a tener calentamientos mayores, hay que cuidar manejar gradientes bajos para que cuando se presenten estos calentamientos quede un gradiente promedio.
y buscar mantener una buena refrigeración en el equipo. Y una buena refrigeración me refiero desde lo que es el equipo como tal, a través de sus radiadores y todo, tengan la suficiente capacidad para enfriarlo, como todos los elementos internos que trae la bobina, como los separadores o ductos, para que pueda circular bien el aceite y pueda tener una refrigeración en su movimiento de convección del aceite en el equipo. En algunos casos, dependiendo de quién lo solicite, también se suele poner lo que es un blindaje electrostático, puesto a tierra, el cual es colocado entre los devanados de alta y baja tensión. Este blindaje electrostático provee un camino de baja impedancia a tierra, a señales de alta frecuencia contenidas en la fuente de voltaje. Este blindaje no desarrolla ninguna función como tal para amortiguar el contenido de las armónicas, pero el blindaje proporciona una protección altamente eficaz para cargas sensibles. Cuando se requiere eliminar capacitancias entre bobinados, se usan estos blindajes electrostáticos, o como también algunos lo conocen, pantallas de Faraday, las cuales se va a poner entre el bobinado del primario y el bobinado del secundario en el transformador. Normalmente está compuesta por un conductor que nos va a permitir aterrizar toda esta energía de ruido que se presenta en el equipo, y se usa para prevenir el acoplamiento capacitivo o ruido que se pueda producir en el secundario. Es importante tomar en cuenta que las pérdidas indeterminadas juegan un papel muy importante cuando manejamos un factor K, ya que este efecto se incrementa cuando manejamos frecuencias superiores, como les mencionaba, que podían ser 120 Hz, 180 Hz y superiores, por lo que los transformadores tratamos de diseñarlos para que lo que son las pérdidas que llamamos de eddy, o lo que son también las pérdidas indeterminadas o stray losses, estén en lo mínimo posible para poder tener un mejor diseño de nuestro equipo. En todos los casos diseñamos las bobinas para mantener su temperatura dentro de lo que son los límites de norma y de lo que verificamos sea un buen funcionamiento. Es por ello que también los radiadores juegan un papel importante al momento del diseño del equipo, porque nos van a permitir mantener el equipo a una temperatura adecuada, ya que cuando se presentan estos armónicos, el calor dentro del equipo, dependiendo de qué factor K haya en el sistema, provoca un calentamiento muy severo en los transformadores, por lo que es importante que tanto en la parte interna tenga la manera de poder sacar rápidamente ese calor, y que en la parte externa, tanto el tanque como lo que son los radiadores, puedan disipar este calor y tener a lo que es nuestro conjunto núcleo bobinas en una temperatura estable, en donde no comience a haber envejecimiento por el calor y pueda trabajar de forma normal. Normalmente los calentamientos pueden producir generación de gases por la degradación de los aislamientos. Provoca que también el nitrógeno sea absorbido por el aceite y se formen burbujas que pueden migrar hacia el aislamiento, y si hay burbujas dentro de lo que son las bobinas, puede haber desde descargas eléctricas hasta arcos o cortos literales que pueden dañar los devanados o las bobinas. Es por ello que ante la presencia de armónicos tenemos que tener mucho cuidado en toda esta parte del estudio térmico de nuestro conjunto núcleo bobinas, y como tal del transformador, todo lo que es el tanque que contiene este conjunto núcleo bobinas. ¿Por qué? Porque, como dijimos, uno de los factores que más afecta al transformador es la temperatura. Y por efecto de esta temperatura,
normalmente una de las primeras acciones que se toman para evitar estos calentamientos tan grandes es reducir la carga al transformador, por lo cual no estamos utilizando su capacidad al máximo. Debido a las pérdidas por resistencia, el resultado es un calentamiento mayor que puede dañar a nuestro equipo, pero también tener un equipo el cual estamos trabajando a un 40% o menos, pues no nos va a dar el rendimiento que necesitamos. Y no se trata también de comprar un transformador de mayor capacidad, dado que, por ejemplo, como les mencionaba, cuando tenemos la presencia de armónicos, muchos de ellos regresan a través de la boquilla del neutro. Por lo tanto, aunque el transformador sea de mayor capacidad, de todos modos va a seguir entrando ese nivel de armónicos por el neutro y se va a seguir calentando el equipo. Por lo que tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos de diseño y, si es posible, en el sistema manejar los filtros. Y como bien les mencionaba, dado que por la boquilla del neutro entra la mayor cantidad de estos armónicos, es una recomendación poner una boquilla de neutro con mayor capacidad de corriente, dado que mientras si es igual a la de las fases, la capacidad de corriente de la boquilla del neutro, esta se va a tender a calentar muy fácilmente, como pudimos ver en la foto anterior, donde vemos que en una de las terminales el calentamiento es mayor que en el resto, lo cual va a producir un punto caliente y lo cual va a producir generación de gases y va a transmitir el calor al resto del transformador. De hecho, como lo habíamos comentado, cuando tenemos transformadores para rectificación en 6 pulsos en serie o cuando tenemos 6 pulsos en paralelo o los 12 pulsos, tenemos las dos opciones de equipos en donde, como podemos ver en la primera fotografía, tenemos un transformador para rectificación, el cual únicamente tiene su salida normal de 3 fases en el lado del secundario. Y en la otra foto podemos ver cómo manejamos una doble salida del secundario. Y todo lo que hemos mencionado nos lleva a un diseño especial del transformador, el cual va a ser capaz de soportar el efecto de las cargas no lineales en el sistema, teniendo a dar como resultado un equipo más caro de lo que es un equipo estándar, por todas estas consideraciones que hemos hecho, desde que no se manejan los mismos conductores, desde que no se maneja la misma cantidad de aislamiento, desde que no se maneja la misma configuración de los separadores para poder permitir el mejor flujo del aceite, desde las distancias dieléctricas que manejamos, porque cuando nosotros tenemos la presencia de los armónicos y tenemos la presencia de las stride losses, estas normalmente tienden a brincar a todos los elementos que pueden ser metálicos, por los cuales van a poder este flujo disperso caer y va a provocar una mayor cantidad de calentamiento y vamos a tener pérdidas indeterminadas muchísimo más grandes. También por esto y a través de estas consideraciones tenemos que ver la cantidad de radiadores adecuada para que podamos disipar todo el calor que se pueda generar dentro de este equipo. Además de que este equipo va a estar preparado para poder trabajarse con el sistema de rectificación que se requiere. Normalmente la mayoría de los transformadores para rectificación tienen lo que es la parte del neutro, si llevamos una estrella en el secundario, de forma flotante. Es por ello que dentro de las recomendaciones que les podemos hacer al momento de considerar un transformador, el cual vamos a utilizar para lo que es un sistema de rectificación, es importante, primero, analizar la carga del sistema. ¿A qué me refiero con analizar las cargas del sistema? ¿Cuál va a ser la aplicación
que vamos a utilizar. En este caso, para poder tener corriente directa, estamos utilizando rectificadores. Pero como lo hemos mencionado, no es lo mismo un rectificador de 6 pulsos que un rectificador de 12 pulsos. Y también no es lo mismo la alimentación, por ejemplo, de sistemas computacionales, no es lo mismo la alimentación de trenes eléctricos, no es lo mismo la alimentación para hornos de inducción o hornos de arco. Es importante considerar todas ellas. Y qué mejor que hacer la consideración desde la etapa de diseño, cuando apenas vamos a armar, para poder considerar qué filtros vamos a utilizar y cuáles son las características de los equipos que vamos a instalar. Y en su defecto, cuando no tenemos todo este antecedente, hay que ir a hacer la revisión del espectro que tenemos en nuestro sistema, hacer un análisis de calidad de la energía para poder determinar si hay un factor K necesario o cuál es el factor K que requerimos, dado que dependiendo de la aplicación pueden ser diversos los armónicos que podemos encontrar, ya sea en el tercer armónico, quinto armónico, séptimo armónico. Todos esos, como pudimos ver, aunque no tengan las mismas magnitudes, dependiendo de cómo se presenten a diferentes frecuencias, pueden hasta provocar una carga de armónicos mayores. Y aún así, cuando nosotros lo estábamos considerando desde inicio en el papel, es recomendable, ya que tenemos nuestro sistema, corroborar este análisis para ver que funcione como nosotros lo habíamos previsto o para ver qué elementos adicionales hay que considerar para reducir esa carga de armónicos. Por ello es el punto número 2, el uso de los filtros armónicos, los que nos van a ayudar mucho, dado que así estos armónicos no van a estar libres en todo nuestro sistema y vamos a tener un sistema más controlado. En el caso de que no se utilicen filtros o que a pesar de que estamos utilizando filtros, estamos teniendo todavía cargas de armónicos, hay que ver qué factor K hay que considerar para todos nuestros equipos. También es importante verificar la configuración de los cableados. También es importante verificar cuál es la carga actual y cuál es la carga futuro. ¿Por qué? Porque normalmente utilizamos un equipo, utilizamos nuestro rectificador y vamos a alimentar probablemente, como les mencionaba, la parte de trenes. Y estamos considerando una carga X ahorita. Pero probablemente ya tengamos pensado que a unos 10 años vamos a aumentar la cantidad de trenes, vamos a aumentar la cantidad de líneas y vamos a utilizar prácticamente el mismo equipo. O simplemente ya lo tenemos y vamos a hacer un cambio de equipo. Entonces es importante verificar cómo creció la carga y qué carga esperamos a futuro. De ahí que en muchas ocasiones también utilicemos los transformadores con pasos de enfriamiento, porque tal vez ahorita no es necesario que utilice un paso de enfriamiento forzado, ya sea con ventiladores o bombas, pero en alguna hora determinada o a un futuro, si va a ser necesario, entonces es bueno que el equipo ya venga preparado para hacer un futuro enfriamiento forzado o que tenga ya presente todos los elementos para que cuando se requiera el enfriamiento forzado entre en automático. Otro es relocalizar los bancos de capacitores, y lo que es también el uso de transformadores de aislamiento, que es una práctica también bastante común, en donde vamos a tener un transformador de aislamiento en donde tiene una entrada que es igual a la salida, y probablemente en ellos podemos hasta utilizar lo que son las shields o lo que son las pantallas electrostáticas. Por ello, en conclusión, les puedo decir que existen muchas, pero muchas aplicaciones que requieren el uso de inversores para poder cambiar la alimentación de corriente alterna a corriente continua dentro de la industria. De hecho, nosotros lo podemos ver simplemente en nuestro equipo de uso cotidiano,
cómo necesitamos para nuestro celular los eliminadores, porque el celular se maneja con corriente directa, sin embargo, nuestro cargador lo ponemos a la corriente alterna. Lo podemos ver en todas estas máquinas que mencioné hace un momento, que se manejan con corriente directa y necesitamos los rectificadores para poder pasar a corriente directa, a la alterna directa. Y es más, aunque no es el punto de este tipo de equipos en particular, pero por ejemplo, cuando nosotros generamos energía a través de fotovoltaicos, utilizamos inversores para cambiar de corriente continua a corriente alterna. Y esto también puede producir armónicos en el sistema. Es por ello que lo que necesitamos es contar con un transformador adecuado a nuestra necesidad. Como muchas veces se maneja, el transformador tiene que ser un traje hecho a la medida para este tipo de aplicaciones. Por toda la cantidad de cosas que hay que considerar, no podemos comprar un transformador estándar para una aplicación de esta índole. Tal vez en su momento nos puede comenzar a funcionar, pero a la larga va a tener problemas porque no está diseñado para la aplicación que corresponde. En las últimas décadas hemos podido ver cómo han crecido y continuará de manera exponencial el uso de cargas no lineales en plantas de fabricación, oficinas, hospitales, hoteles y por el uso de sistemas fotovoltaicos, además de muchas de las aplicaciones que se utilizan, por ejemplo, para lo que son los trenes que utilizan superconductores y todo ese rollo, y lo que representa un reto en el diseño de instalaciones eléctricas, el mantenimiento y la solución de problemas. De ahí la importancia de seleccionar el transformador adecuado con las características adecuadas para tu aplicación. La selección de la alternativa depende mucho también de ese equilibrio costo-beneficio entre la evaluación técnica y la evaluación económica de los encargados de diseñar el sistema, dado que nosotros podemos poner toda nuestra tabla de riesgos y tratar de mitigar todos los riesgos, pero eso nos va a provocar un sistema excesivamente caro. Pero también, si no tomamos en consideración los más importantes, vamos a hacer un sistema económico que nos va a dar muchos problemas durante su tiempo de vida. Por ello es importante hacer esta evaluación técnico-económica para tener la mejor solución. Por mi parte, como tal la webinar, eso fue todo, pero vamos a abrir un espacio para preguntas y de antemano quiero agradecer su presencia y queda a sus órdenes. Ingeniero González, muchas gracias por tu valiosa participación. Si les parece bien, pasaremos a nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Primera pregunta. Nos dice Víctor Espinosa. Para determinar el factor K, ¿se desprecian los armónicos pares? Lo que pasa es de que prácticamente no hay armónicos pares. En alguna de las webinars o presentaciones que dimos acerca de transformadores con factor K, comentábamos que normalmente en la parte par, solitos se eliminan. En el ciclo par normalmente tienden a eliminarse. Entonces, por ello, los que están más presentes son los impares. Por eso, normalmente cuando hacemos el estudio y sacamos todo lo que es el espectro de radiofrecuencias, vamos a ver que las principales cargas de armónicos lo vamos a encontrar en lo que es la tercera, la quinta, la séptima, la novena, la onceava, la treceava, hasta la quinceava armónica, que son los que nos van a afectar más, porque por la propia forma de generación de la energía, que es a través de ciclos, normalmente tienden en lo que son los pares a eliminarse. De acuerdo. Siguiente pregunta. Nos dice Rubén Ríos. ¿Qué tan importante es el factor K para poder realizar alguna adaptación a un transformador? Es importante siempre y cuando en nuestro sistema tengamos un problema de armónicos, porque hay muchos equipos que no presentan este tipo de problemas, ya sea que porque en nuestro sistema utilizamos una cantidad de filtros adecuadas
que no hacen la presencia de armónicos en el sistema, o simple y sencillamente hay sistemas que prácticamente los armónicos son despreciables. Entonces, en esos casos utilizamos un transformador común y corriente. Sin embargo, cuando ya sabemos que hay la presencia de armónicos, ya sea que lo hemos empezado a ver por sobrecalentamientos o porque las protecciones comenzaron a disparar o porque ya algunos de nuestros equipos fallaron, sí es muy importante hacer este estudio del espectro para poder determinar qué factor K vamos a utilizar para sustituir el transformador. O si de antemano, como lo mencionaba, si nosotros ya tenemos que vamos a hacer un sistema en el que por los elementos que vamos a considerar va a haber la presencia de armónicos, a pesar de que nosotros metamos filtros, sí es bueno ver cuál sería la cantidad de armónicos para determinar el factor K a utilizar, porque esto nos va a ayudar a poner el equipo adecuado para que no se vea afectado por los armónicos. Porque si de entrada, imagínate, si nosotros dijéramos, no, me voy a la segura y me voy por un transformador con un factor K13, el transformador va a ser carísimo con respecto a uno que tal vez nada más requería un factor K9 o un factor K4. Y no se diga con un transformador sencillo. Y el detalle que comentaba, si de antemano empezamos a hacer la comparativa, no, es que un transformador con factor K13 es prácticamente el doble del sencillo, pues no necesariamente es cierto, porque aún así el que tiene el doble de capacidad va a ser más caro y aún así va a verse afectado por la presencia de los armónicos porque no se hicieron internamente todas las consideraciones de diseño. De acuerdo. Siguiente pregunta de Fernanda Herrera. ¿Afectan más los armónicos a los sistemas de 6 pulsos o a los de 12 pulsos? Normalmente vemos más armónicos en los sistemas de 6 pulsos. Como comentaba en un principio, cuando manejamos sistemas que son de 12 o de 18 pulsos, los armónicos tienden a ser menores, porque por la misma configuración se tienden a como que contrarrestar y su magnitud es menor. Entonces, en un sistema de 6 pulsos, sí vamos a encontrar una mayor cantidad de armónicos. Además de que, obviamente, el sistema de 6 pulsos es más económico que uno de 12 pulsos. Sin embargo, también hay que considerar que hay algunas aplicaciones en donde no nos podemos dar el lujo de decir, voy a meter un sistema de rectificación de 6 pulsos o de 12, porque el mismo sistema te exige que sea de 6 o de 12 pulsos. De acuerdo. Siguiente pregunta de Ricardo Rosas. ¿El sistema de 12 pulsos lleva más bobinas? Lleva más bobinas, definitivamente. ¿Por qué? Porque normalmente va a tener una sola entrada y 2 salidas. Entonces, se pueden hacer diferentes tipos de diseños según la aplicación, en la que podamos tener como si fuera un devanado primario y 2 secundarios. O en su defecto, podemos hacer un sistema de doble bobina, en donde vamos a conectar la alta tensión en paralelo y las bajas tensiones van a ser independientes. Última pregunta. Nos dice Elvis, ¿de qué depende el desfase? Por ejemplo, de 7.5 grados o menos 7.5 grados en algunos transformadores. Normalmente eso hacemos, ¿cómo se llama? El desfase o el arreglo vectorial lo vamos a hacer en la conexión de las bobinas, ya sea que conectemos en lo que es la entrada o lo que es en la salida para hacer como si fuera un sistema subtractivo o un sistema aditivo. Esto depende mucho de las aplicaciones. Por ejemplo, de hecho, precisamente contigo, recuerdo que no hace mucho hicimos un transformador que tenía una configuración DY5Y1 en donde por un lado teníamos entre la delta y la estrella únicamente lo que era el desfasamiento normal de 30 grados, pero con la otra estrella
teníamos un desfasamiento que se iba totalmente opuesto. Y esto precisamente era por la aplicación del horno de inducción en la que se estaba manejando, yo me imagino por el tipo de rectificación que estaban haciendo. Algo muy parecido a lo que veíamos en una de las slides, donde para el sistema de rectificación de 6 pulsos en paralelo, teníamos que tener de un lado una estrella con una configuración y la otra estrella con la otra configuración, en donde íbamos a tener diferente la conexión para poder precisamente tener este cambio. De hecho, aquí regreso un poquito las diapositivas para mencionar cómo íbamos a tener la polaridad invertida entre las dos estrellas. Y nosotros normalmente vemos en la imagen, podemos apreciar que en los dos partes del rectificador en paralelo tenemos una estrella, sin embargo lo que es su polaridad está de forma normal y la otra, la polaridad está invertida para precisamente tener lo contrario. En este caso, que es este arreglo delta estrella estrella, probablemente tenemos en uno lo que es un DY1 y en el otro un DY11. De acuerdo. Hay una pregunta más. Nos dicen, ¿tiene algún efecto los sistemas fotovoltaicos en los transformadores de la red de distribución? A ver, ¿me podrías repetir la pregunta? ¿Tiene algún efecto los sistemas fotovoltaicos en los transformadores de la red de distribución? En la red de distribución normalmente no. Normalmente cuando manejamos los fotovoltaicos, como bien sabemos, los paneles solares producen energía de corriente directa o corriente continua. Entonces nosotros, para poder distribuirlo, utilizamos lo que son los inversores. Sin embargo, como hemos podido ver anteriormente, cuando nosotros utilizábamos un transformador elevador, estos transformadores tendían a ser la baja tensión en delta y la alta tensión en estrella. Ahora, por este tipo de aplicaciones como los fotovoltaicos, normalmente utilizamos la baja tensión en estrella y la alta tensión en delta, precisamente con el propósito de no distribuir estos armónicos al resto de la red y que todo quede en esta parte de generación, en donde en muchas ocasiones utilizamos lo que es el famoso transformador zigzag, el cual nos sirve como un filtro de armónicos. Por ello es que actualmente muchas generadoras están utilizando la parte de en estrella del transformador hacia lo que es la parte de generación y la delta hacia la distribución, y se coloca este transformador zigzag para poder tener un aterrizamiento a tierra en el lado de la delta. De acuerdo. Nuevamente gracias al ingeniero González por su presentación con este tema tan interesante, pero sobre todo gracias a ustedes por la participación e interés. Las preguntas que no sean contestadas les pedimos nos ayuden reenviándolas al correo de nuestro ponente, recordándoles que su opinión es muy importante. Les invitamos a contestar la encuesta que depositaremos en el chat y en el código QR. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube y en el sitio web www.iem.com.mx, en donde podrán encontrar esta y otras conferencias que hemos preparado para ustedes. Y nos vemos en el próximo evento del mes de marzo, en el mismo horario de 5 a 6 p.m. En nuestras redes sociales se dará a conocer el siguiente tema, así que estén atentos. Y si tienen alguna solicitud o pregunta de índole comercial, mandar un correo a clientes.iem@condumex.com.mx o llamar al 804,000 IEM, donde con gusto le atenderemos. Saludos a todos y sigamos manteniendo una sana distancia. Sin más que agregar y a nombre de IEM, gracias por su participación.